Vamos con la siguiente protección, que es la protección contra cortocircuito. El reglamento nos dice que si tenemos un cortocircuito, se va a generar una corriente de cortocircuito y esa corriente va a atravesar, va a pasar por dentro del interruptor diferencial. Entonces el reglamento nos dice, bueno, tened cuidado, fíjate que esa corriente de cortocircuito que va a atravesar el diferencial no destruye el diferencial, por lo menos no antes de que dispare la protección contra cortocircuitos correspondiente, porque recuerden que siempre toda corriente de cortocircuito tiene que estar protegida. Entonces, bueno, vos tenés que verificar esta situación. Ahora, para eso te dejo esta regla. Fíjate que es muy sencilla, que dice que la corriente de cortocircuito en este punto de la instalación tiene que ser menor o igual a INC. ¿Qué es INC? Bueno, INC, según la norma IEC 61008, es corriente condicional asignada de cortocircuito. Y la podemos encontrar ubicada acá, en el diferencial. A veces entiendo que la norma obliga que esta información esté. A veces está al costadito, me parece, o atrás, pero entiendo que esta es obligatoria. Igualmente, en la descripción les voy a dejar un artículo del ingeniero Galicia que es sumamente nutritivo y ahí habla de todo este tipo de información. Acá dice, INC es igual a I delta C igual a 6000. ¿Sí? Esta es la información que nosotros estamos buscando. ¿Sí? En este caso es 6000. Al que me pregunte qué es I delta C, bueno, I delta C significa corriente diferencial condicional de cortocircuito. Pero, ¿qué significa eso? La respuesta es que no sé. Es decir, entiendo, puedo suponer, pero como no tengo la norma, solamente he podido leer el artículo dentro de mis posibilidades, estoy trabajando acá, es decir, estoy trabajando en esta zona. En esta zona de aplicación, INC va a ser igual a I delta C. ¿Sí? Vamos para atrás. Fíjense, INC es igual a I delta C. Por lo que vi en el artículo, hasta 6000 amperes de cortocircuito, hasta 6000 amperes, INC es igual a I delta C. Entonces, si bien intuyo lo que significa, para no confundir, no lo voy a mencionar. Pero como son iguales y yo trabajo en esta zona que casi sería la jurisdicción de la EA 770, acá, bueno, acá no tengo problemas. ¿Sí? Ahora, si la corriente de cortocircuito en el lugar pasa a los 6000 y bueno, ya tengo que ir a trabajar con otro tipo de información. Bueno, dejemos esto a un lado y vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tenemos una corriente de cortocircuito en este punto de la instalación de 4000 amperes. Entonces el reglamento me dice, bueno, fíjate que esa corriente sea menor o igual a la capacidad del interruptor de soportarla, es decir, a su dato de INC. Veo que tengo un INC de 6000, 4000 es menor que 6000, entonces puedo decir que cumple. La pregunta del millón es, ¿y cómo hago para saber cuál es la corriente de cortocircuito en este punto? Bueno, tenemos dos formas. Una es mediante cálculo. Hay cálculos manuales, pero esos cálculos requieren que tengamos información del transformador, de la potencia del transformador, del cable que va desde el transformador haciendo el recorrido hasta llegar hasta el medidor. O también le podemos pedir a la distribuidora que nos dé el dato en el medidor. Vas a la distribuidora y le decís, ¿cuál es la corriente de cortocircuito en el medidor? Y te tiene que decir es esta. Ahora eso en la realidad no pasa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la mayoría, casi podría decir en el 95% de las instalaciones del tipo que estamos trabajando nosotros, que uno no sabe cuál es la corriente de cortocircuito. Esa es la verdad. Ahora, si uno necesita saber porque ve que el transformador está cerca, contrata un instalador que tenga el instrumental correspondiente, que es un telurímetro que mida a través del lazo de falla, y le diga, escúchame una cosa, vení, medime acá, quiero que me digas la corriente de cortocircuito acá, decime de cuánto es. Entonces conecta al equipo, a los 10 segundos te dice, sí, mira, es de 4030. Listo, gracias, nos vemos, chau, ya está. Son 3 minutos. Obviamente uno tiene que pagar por eso, pero haciendo cuentas de beneficios, pros y contras, bueno, en las veces que a mí me tocó tener el trafo cerca, yo contraté a alguien que tenía este aparato, ¿sí? Y me decía la medición y en base a eso podía trabajar. Por último, el reglamento nos pide que verifiquemos la capacidad de ruptura del interruptor. Y para eso nos da esta fórmula o esta regla que dice que la corriente...